Nada explica mejor la historia de Islandia que su extrema naturaleza. Desde la llegada del primer colono a la isla en el siglo IX, los islandeses aprendieron a vivir en un territorio aislado, sin recursos naturales y dominado por la climatología. Hasta su independencia, Islandia fue la colonia olvidada de los reinos de Noruega y Dinamarca. Un lugar inhóspito, salpicado de volcanes y glaciares, esculpido a hielo y fuego. A principios del siglo XX, era el país más pobre de Europa. Los islandeses no habían descubierto el potencial económico que escondía el vientre de su isla, energía limpia y barata, ni las inagotables posibilidades de la pesca. Pero en pocas décadas, Islandia transformó su paisaje y el país de pescadores y granjeros se convirtió en uno de los más desarrollados del mundo. Acostumbradas a navegar en aguas turbulentas, las naves vikingas pusieron rumbo a nuevos caladeros. Esta vez, echaron las redes en el banco equivocado. I think, yes, it was not the right vision, but what was even more interesting, not just for us, but also for other countries that are looking at banking and financial sector in their economies. Almost the whole Iceland was going into the hands of like 10 to 15 very powerful individuals. The media, the land, and almost everything was becoming part of very few individuals, and they were becoming like kings. Por una parte, no sonaron las alarmas que tenían que haber sonado, y que por la otra, pues la sociedad, cuando todo iba bien y el dinero fluye y podían permitirse una actividad mucho más elevada y un nivel de vida muy alto, pues no te planteas el sistema económico. Maybe we had a feeling that something was, well, not completely right, but we were just living inside a bubble. It was a nice place to be. 5 años después del colapso financiero, el sueño se ha desvanecido. Los islandeses viven peor, pagan más y su moneda es muy débil. Pero pueden exhibir algunas cifras en cierto modo envidiables. Alejados de la ortodoxia financiera, aplicaron fórmulas que en términos de crecimiento y creación de empleo han funcionado. Al menos en este minúsculo país, el que durante un tiempo alimentó a una casta de vikingos financieros por cuyas manos pasaba el dinero que circulaba en el mundo. Los islandeses, incluso los que siguen con el agua al cuello, coinciden en que lo peor de la crisis ha pasado. Pero los errores que cometió la izquierda cuando gobernaba han pesado más que sus aciertos. Al frente del nuevo gobierno, una coalición de centro-derecha, está un joven de 38 años, Sigmundur Guðmundsson. Los islandeses han dado una segunda oportunidad a la mayoría conservadora que gobernaba el país cuando fue a la bancarrota. The parties in the government are left-wing parties, and everybody waited for them to have left-wing solutions. But they didn't have left-wing solutions. They just became very pragmatic and right-wing and started working with the International Monetary Fund. So they're unpopular with their left electorate, and they're of course unpopular with the right electorate, so nobody loves them anymore. And which is a pity in a way, because we had this prime minister, a woman, 70 years old, who was a lesbian. Beautiful in a way, but it didn't work. Egil Helgason, popular y mordaz periodista de la televisión pública, no duda cuando le preguntamos qué ha pasado. Cree que la sociedad islandesa es paradójica y que en el fondo añora los años del boom económico, la bonanza que les permitió vivir sin las estrecheces de ahora. Durante la crisis, la izquierda gobernante protegió a los sectores más vulnerables, pero no supo resolver el problema de la deuda que ahogaba a las familias,
el asunto estrella de las pasadas elecciones. Al final, los islandeses han dado su voto a quien ofrecía más: bajar los impuestos y a la vez reducir la deuda privada. El nuevo gobierno cree saber de dónde saldrá el dinero, de los fondos que todavía se adeudan a los acreedores extranjeros. These ideas are not even radical when compared to what we've seen in Europe these past few years, most recently in Cyprus, where a huge proportion of bank deposits was simply taken over by the government. Compared to that, it's not radical at all. We are just talking about taking advantage of the situation, using the laws which are in place, not even putting new laws in place, just according to the laws which have been in place for years, to get an acceptable conclusion for Icelandic households. The good thing is that we have managed to keep unemployment down, and it's now under 5%, and that's really the single most important factor for the government, that we have managed to keep unemployment down, and we have managed to get a grip on the state budgets. So, of course, there's a lot to be done yet, but I think this is the most important factor for the families in Iceland, to keep the unemployment down. Octubre de 2008. Tras la caída de Lehman Brothers, el cierre del crédito precipita el colapso de la banca islandesa. La moneda se devalúa, la bolsa se hunde y el país se declara en bancarrota. Los ciudadanos se movilizan, fuerzan la caída del gobierno y cocinan su frustración en las caceroladas del descontento. En aquel momento, el tamaño de los bancos era casi 10 veces el Producto Interior Bruto del país. Islandia dejó caer a la banca. No había dinero para rescatarla. Es que no había otra solución. Es que en octubre del 2008, cuando el Banco Central de Islandia prácticamente se encuentra en la bancarrota y el gobierno intenta contactar a todos los aliados, gobiernos, países amigos, escandinavos, etcétera, para rescatar a los bancos, pues se cierran todas las puertas. Y entonces estos bancos se convierten, pues lo dicen en inglés, ¿no? Too big to fail, too big to bail. Son demasiado grandes para caer, son también demasiado grandes para ser rescatados por una isla de 320.000 habitantes. El distrito financiero de Reykjavik, el símbolo de los pecados económicos de la isla, está en una explanada fría y desangelada a la que solo se acercan los visitantes de la Casa Hovdi, el lugar donde Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev pactaron el fin de la Guerra Fría a escasos metros de los bancos que se desplomaron. Lo que es increíble es que la idea de que querían construir un centro financiero internacional, ¿no? Un Manhattan en Reykjavik, que íbamos a ser el centro de los, como Singapur, ¿no? El centro de los negocios. La profesora de Derecho Europeo, Elvira Méndez, vive en Reykjavik desde hace 15 años. Es fin de curso e imparte un máster sobre Derecho Económico Internacional y crisis financiera. Analizan el impacto de la crisis en Islandia, donde la deuda de las familias se duplicó tras la devaluación de la moneda. Un caso diferente al de España, donde el principal problema continúa siendo la falta de empleo. Aquí el problema ha sido precisamente el contrario, que el trabajo se ha mantenido, la gente ha conseguido un segundo trabajo, un tercer trabajo, hay mucha flexibilidad laboral, pero la deuda, tanto por coches como por casas, etcétera, se ha llegado a multiplicar por 2, ¿no? Because the currency fell so much, and almost all household debt was linked to inflation or to foreign currency. So people ended up in a situation of paying much more than they had previously planned. Inflation went up to 20%, and because everything is imported, almost everything is imported in Iceland, and so people's purchasing power was very much reduced. Las granjas que salpican el paisaje han sido durante siglos el modo de vida tradicional de los islandeses.
realidad de un país que depende de una tierra hostil y tuvo que importar hasta el ganado. Hoy las granjas se han adaptado a los nuevos tiempos, utilizan modernas tecnologías y ofrecen cama y comida al turista en cualquier lugar remoto. Islandia no ha perdido un segundo en el camino de la recuperación. Sabe lo que es empezar de cero. Como en enero de 1973, cuando los habitantes de Gemayey, el núcleo urbano de las Islas Westman, se despertaron sin dar crédito a lo que veían. La tierra se había abierto y una grieta enorme avanzaba hacia ellos. Estaban asistiendo al parto de un nuevo volcán. La lava sepultó más de 400 casas y se detuvo a escasos metros de la bocana del puerto. The first thing I remember is when my father was waking us up, and we all went into the street to see what was happening, and we saw all the lights and the noise was really loud, and they took us back into the house and told us to get dressed. And I remember the only thing I took with me was my school bags, because I was supposed to have a test the day after, and that is the only thing I took with me. Durante 7 meses, el recién nacido escupió fuego y cenizas. Y cuando paró, la isla era un 30% más grande, tenía 2 volcanes en vez de 1 y no se podía vivir en ella. Sus habitantes se fueron, pero un año más tarde, la mayoría volvió y levantó nuevas casas. En las Westman, los barcos llegan a puerto rebosantes de capturas. Nadie quiere oír hablar de la integración en Europa. Prefieren explotar en solitario las aguas más ricas del Atlántico. Sobra trabajo. La única queja son los impuestos. That is too much. If we continue to overtaxate the fishing industry, we will be put further back behind our competitors with other nations. La pesca representa el 40% de las exportaciones de Islandia. En sus factorías se procesan toneladas de pescado, más de 20 especies de valor comercial, incluido su producto estrella, el bacalao, que a diario se procesa y envía en salazón, fresco o congelado a los principales mercados del mundo. Pero los islandeses llegaron a dar la espalda a la pesca. El peso de la industria disminuyó cuando apostaron por el crecimiento rápido a través de los servicios financieros y la producción de aluminio. During the year maybe 2000 up until 2007, 2008, the best opportunities, the highest salary was within the financial system. So of course people followed their dreams to Reykjavik. But after the crisis, it has totally changed. Now people are moving back. We kind of lost touch of reality, so we would have a village in Iceland, and this same village where my grandmother was born was catching fish that 1 million people could eat, but nobody wanted to live in the village. It's this, and this area was demanding an aluminum smelter. So now they have fish for 1 million people, they have a big portion of, they have energy for 1 million people, and the biggest aluminum smelter in Europe, this town, but still they just barely keep the population stable. This has to do with Icelanders being a bit mad. We are not like the Scandinavians who are very sensible people. We are more like this. We are people of the sea, and sometimes we get ridiculous ideas and we live up to them. Abril de 2010. El cielo de Europa se cubre de cenizas procedentes de un volcán de nombre imposible, el Eyjafjallajökull, y el mundo vuelve a estar pendiente de este discreto país. No solo se revela la naturaleza,
También los islandeses, disconformes con el acuerdo para pagar a los inversores extranjeros las deudas de la filial por Internet de uno de sus grandes bancos, el Landsbanki. Los islandeses piden al presidente que no sancione la ley por injusta y se convoca un referéndum cuyo resultado es contundente. El 93% de los votantes rechaza en las urnas devolver a Gran Bretaña y a Holanda, en los términos previstos, las deudas millonarias de su banco. It was the most difficult decision I have ever had to take in my long public career. And it was difficult because at that time every government in Europe was against allowing the people of Iceland to vote in a democratic referendum. In addition, there were all kinds of experts and financial authorities who were predicting that if I allowed democracy to have its day, Iceland would become financially isolated. Nobody would want to do business with Iceland. We would become a kind of a pariah state. Some people said we would become the Cuba of the North. Camino de la entrevista con el presidente de la República, el manto helado de la tundra ártica invade el paisaje. La residencia oficial está en Bessastaðir, un sitio arqueológico donde quedan huellas de los primeros pobladores. No hay árboles, ni ejército, ni policía. Nadie impide el acceso a la residencia de Ólafur Grímsson, el presidente que se negó a sancionar el acuerdo político que sus conciudadanos no querían. Estamos en uno de los países más seguros y pacíficos del mundo, aunque Gran Bretaña, con el fin de congelar los activos que tenía la banca islandesa en Londres, no dudas en aplicar la legislación antiterrorista. For us, it was a great offense, not just in economic terms. We are a founding member of NATO. And to decide, as Gordon Brown did, for his own political purposes, for his own personal political gain, to put Iceland on the list with Al-Qaeda and Taliban, the official list of terrorism organizations, was not only an economic attack on Iceland, it was a deep offense to the culture, the peaceful identity of my nation. El presidente está satisfecho de la respuesta del pueblo islandés y se lo cuenta con indisimulado orgullo a las visitas extranjeras. Ólafur Grímsson lleva 16 años al frente de la jefatura del Estado. Acaba de iniciar su 5º mandato y a los ojos de muchos es el héroe que con su negativa salvó de la ruina a una generación. No se trataba de no pagar la deuda, sino de hacerlo a un ritmo que no impidiese crecer. Ha habido varios malentendidos allí que han sido difíciles de explicar a la opinión extranjera internacional. Los islandeses, o la mayoría de los islandeses, ¿no?, nunca rechazó la obligación moral de devolver los depósitos y los ahorros a los británicos y holandeses que los habían perdido, jamás. Se trataba de determinar quién va a pagar esta deuda. ¿Va a ser con los bienes del banco o con los bienes del Estado, con los impuestos de los islandeses? We have put the biggest emphasis on avoiding socializing losses of individuals, of companies, of banks, and it's very important that we do not socialize losses. And in all over Europe, the economic problems that we are experiencing today, I mean, Spain is experiencing problems because there was a tendency to try to rescue bad loans in banks. The court! In the beginning of this year, the EFTA court, which is equal to the European court, passed a judgment on the case, and Britain and the Netherlands and the European Union argued against us. But the EFTA court ruled that on every aspect, Iceland was legally right. ARPA, el espectacular auditorio de Reykjavik, estuvo a punto de no abrir sus puertas. Era un proyecto muy caro, impropio en tiempos de crisis.
Pero siguió adelante y miles de hexágonos fueron cubriendo de luz las paredes del coloso de cristal. Arpa es el símbolo del renacimiento islandés. This house can create a lot of opportunities for Iceland. Will be a musical and conference center, which can draw a lot of tourism to Iceland. We can draw conferences. It might be a big opportunity for really rebuilding of the society. So that was really what made me think that it was very important to finish the house. And I think the last thing that would have been good for Iceland was to have this house half built here for many years or decades, just to remind us of the crisis. Alda y Unur son cofundadoras de una empresa para la formación de ejecutivos. Se llama Vendun y nació en el 2010 en plena crisis. 3 años antes que el bebé que duerme plácidamente mientras su madre Unur despacha con su socia Alda los asuntos más urgentes. Todo va bien, pero no olvidan los temores de los primeros momentos. Yes, I was. Absolutely. And I think that is just normal when you're doing something both new and especially in circumstances like this. Economic had just collapsed and it wasn't on the fly again. So, yes, I was afraid. But I took a decision and I thought, okay, I'm going to give this a shot for like 2 years and see if it's going to work. And now it's more than 2 years, so I'm still here. Alda se convenció de que la empresa iba a funcionar. Lo hizo con el mismo ánimo y con las mismas estrategias que recomienda a los ejecutivos que entrena a diario. Su trabajo ocupa buena parte del día, pero cuando se quita el traje y la sonrisa de mujer ejecutiva y eficaz, aparece la otra Alda, la que comparte con su marido al 50% las tareas de la casa y la educación de sus hijas. Islandia es un modelo de igualdad y la familia el principal laboratorio del país. Well, it have cut it everywhere in all our society. For families, they had tried to not, so it is not, you know, the children are still in school and everything. The schools are up and running, but they've been doing some exercises like, merger some schools, so to lower costs. The maternity leave, that was a quite strong law here in Iceland, like the husband could take half of the maternity leave and the woman half, and we had like 80% of our wages. Today it had been cut very much off, so it's not the same as it was before 2008. El núcleo familiar de Alda es tradicional, pero en Islandia caben todos los modelos y son muchas las personas que asumen su maternidad o paternidad en solitario. La red social es extensa, pero la huella de la crisis ha sido profunda. El desempleo provocó la ola migratoria más grande que ha sufrido la isla desde 1887. I decided to move to Norway is that there was no job to have here in Iceland, and I wanted to see something else, do something else, and as I said, there was nothing else to do, so I just took a chance and moved. It's really easy to pick up the phone and say, hi, mommy, hi, daddy, talk to your sisters and brothers, not to mention your best friends. But during Christmas, there by yourself, even though you're with your friends, but you're still by yourself. Ingunn volvió a casa 4 años más tarde, cuando el país comenzó a crecer y el empleo se recuperaba. En Islandia todas las familias se han resentido con la crisis. También la de Jonás, residente en el país desde hace 25 años. Es optimista, aunque hace 8 pidió un préstamo de 14 millones de coronas y ahora debe 23. Todo el mundo se ha apretado el cinturón un poquito y la gente aquí es diferente que en España. Aquí todo el mundo ha colaborado sabiendo que teníamos que pagar más impuestos y era la única forma de salir del bache.
Los islandeses saben que su moneda es más débil que antes y además está el control de capitales, el corralito que limita las cantidades que se pueden sacar del país y desincentiva las inversiones. El riesgo de una nueva burbuja inmobiliaria es real. Los ciudadanos y los inversores prefieren el mercado inmobiliario a dejar su dinero en el banco. Nobody wants the Icelandic krona. It's being held here with constraints. So people who have money, they have nowhere to put it. They cannot take it abroad. They cannot invest anywhere. So they are buying properties. So if we don't behave responsibly, there will be another property bubble in Iceland. El mercado inmobiliario se ha reactivado y los islandeses vuelven a hipotecarse, pese a que la crisis arruinó a muchas familias que perdieron sus casas. El problema no fue la falta de trabajo, sino la imposibilidad de atender unos préstamos cuyo importe se había multiplicado con la devaluación de la corona. Gandri Skulason, ingeniero naval, acababa de ser padre cuando de la noche a la mañana perdió su empresa. Tras el shock inicial, decidió asociarse y luchar por sus derechos con otras personas en la misma situación. We have been having a hard struggle with the banks, but the struggle with the politicians have been 10 times harder. Because when we won the first case, for example, in court, the government, which is supposed to be a Scandinavian welfare government on the left wing that we have today in Iceland, they imposed legislation that retroactively changed the interest rate of our loans so the banks wouldn't bear any cost of us winning the case. Los tribunales de justicia fueron más lejos que el gobierno en la defensa de los intereses de los endeudados. El Tribunal Supremo declaró ilegales los préstamos hipotecarios ligados a divisas extranjeras y obligó a los bancos a recalcularlos. Además, afeó a las entidades financieras sus prácticas abusivas, entre ellas no informar al ciudadano de los riesgos que corría. El nuevo gobierno se ha comprometido a tomar cartas en el asunto. No quiere que le ocurra lo mismo que a la anterior coalición de izquierdas. Main mistakes have been not tackling the situation which we were faced with in 2008. The question of following up on the Emergency Act, which protected assets, with tackling the debt. So it was a question of not dealing with the problems of 2008 and not taking advantage of the possibilities of the future. Our plan is to give tax breaks to those that are working and are paying off their mortgages. This will enable them to lower their indebtedness in their households. This, along with a strong economic plan, which will create new jobs and balance the budget, is the solution. Nobody really believes them, but they promise, and I am waiting for them to send a check to me for 7 million Icelandic kroners, which they will give back to me because of my debt. So I'm very happy. Más allá de su espectacular naturaleza, la riqueza de Islandia no se percibe a primera vista. Está bajo el agua o en el subsuelo de la isla, en el guardián de su energía limpia y barata. Más de la mitad de la energía primaria que se consume es geotermal, tan sencillo como horadar la tierra y distribuir desde grandes centrales el calor que desprende. Hasta los años 60, Islandia dependía del carbón y del petróleo, pero ahora toda la electricidad que consume proviene de energías renovables. Su uso per cápita es el más alto del mundo, pero se lo pueden permitir. La factura diaria de electricidad, calefacción, agua fría y caliente es de €1 por familia. Los géiseres forman parte del paisaje de Islandia.
pero sus columnas de agua hirviendo tienen más valor que el instante que captura la cámara del viajero. La energía geotermal mueve la industria, calienta granjas y casas. Es el petróleo de los islandeses y tan limpio que puede beberse. Sin embargo, la otra energía, la hidroeléctrica, genera debate. Islandia es una enorme reserva natural y algunos proyectos han afectado al medio ambiente, como sucedió con la central de Karanyukar en el centro del país, para cuya construcción hubo que sacrificar un enorme glaciar. La presa produce energía para la multinacional Alcoa, el mayor fabricante de aluminio del mundo. People were asking the politicians for if they would sign a deal with Alcoa, and if $5 billion started flowing through the economy, then we would be really strong for 5 years. But then comes the crash. And we were entering this heroin economy where we were addicted to being in a boom. And I was writing about if you do that, in the end you become so weak that you can fall to the bottom. El medio ambiente es una de las grandes preocupaciones del escritor Andri Snær Magnason. Su libro El país de los sueños causó un gran impacto porque ahondaba en las contradicciones de una nación asustada. Magnason es un firme convencido del uso responsable de la energía y así se lo cuenta a todo el mundo, incluidos los directivos de Orkuvieta, la principal empresa de suministro eléctrico del país. Proteger la naturaleza y apostar por proyectos sostenibles son objetivos que se entienden mejor tras la crisis. En Topstøðin, una antigua central eléctrica que permanecía cerrada, ahora trabajan jóvenes emprendedores. El ayuntamiento de Reykjavik cedió sus instalaciones a cambio de un alquiler simbólico, 60 € al mes. I'm an engineer. I make vertical axis wind turbines for summer houses here in Iceland and small systems. So they're out there. I've been working on them since 2008. I've been doing really good here, and so I'm hoping soon I will be able to start selling. Los jóvenes diseñadores de Topstøðin comparten espacio e inspiración. Trabajan en proyectos sostenibles que pueden llevarse a cabo con mínimos costes. La música, tan presente en la vida de los islandeses, ha jugado su papel en la recuperación económica. Hoy la industria musical es la demostración de que la cultura también puede ser rentable. Islandia exporta música y organiza festivales. Todo empezó en 1986, cuando el mundo descubrió los sonidos de Islandia con Sugar Cubes. El músico Siggi Baldursson, ex batería del legendario grupo que lideraba Björk, es uno de sus cerebros. When the crisis happens in 2008, the arts are some of the first things to come out of the crisis and start doing better for themselves. And that's partially because of this reason, that the arts and the creative industries are used to making something out of nothing. And so we are used to operating with not so much budget. Mm-hmm. But now last year the government decided to actually invest some money in the creative industries. We have used official money to support the arts and culture during the crisis, and we have also investigated the economic impact of the creative industries. And we found out that the creative industries have a huge economic impact in Iceland. Actually, their turnover is as big as the turnover of the aluminium industry.
Sienten pasión por la música. Son una sociedad tranquila y confiada que hasta el año 2008 encabezaba la lista de países más felices del mundo. Pero la crisis hizo estragos y buscando la salida se alejaron de Bruselas. Some of the measures we executed in Iceland, we were able to execute because we were outside the Union. But there are also many measures that we executed in Iceland that could also be executed in the European Union countries. You could allow the private banks to fail. You can, in fact, introduce currency control, as has now been demonstrated in Cyprus. And you can also, as we did, try to protect the welfare system. We did not introduce austerity measures to harm the poor and the lower middle class in my country. Fueron vikingos islandeses los que constituyeron hace más de 1000 años el primer parlamento democrático del mundo. El lugar donde resolvían los asuntos importantes de una isla sin reyes. Un sistema asambleario parecido al que se activó tras la crisis y cuyo resultado práctico no ha sido tan grande como las expectativas. La reforma de la Constitución, que incluía la propiedad nacional de los recursos naturales, quedó aparcada, generando un sentimiento de frustración ciudadana. El euroescepticismo ha crecido. Al ingreso en Europa se oponen, además de los influyentes sectores agrícola y pesquero, 3 de los 4 grandes partidos. Solo los socialdemócratas creen que Islandia estaría más segura en la zona euro. We put emphasis on membership of the EU because we think it's of paramount importance for Iceland to have the same currency framework as other countries and to get out of this economic quarantine that we are a little bit stuck in now. I think there was not sufficient democratic support for starting the negotiations. But apart from that, my party believes that we are successfully protected and successfully connected with Europe through the European Economic Area. We are not applying for EU membership because we want to join necessarily. We are applying to see what's on offer. And this, in my opinion, is not the way to go about joining the EU. What is also worrying is that the discussion has only been about whether the EU application is the solution to the current economic crisis. They didn't really want all these changes that we were trying to make with the constitution and everything, joining the EU. They just want 2007 back where they can get more debt and buy more things and more car and bigger houses. I think it can happen again because we are a bit, as a nation, we are a bit mad. Son diferentes y poco previsibles en su modo de vida y en su capacidad de recuperación. Muchas cosas han cambiado, pero otras siguen igual tras la crisis. Entonces los islandeses relevaron al gobierno que les llevó a la bancarrota, formado por los mismos partidos que tras 4 años y algún cambio de caras han vuelto a tomar las riendas del país. Se plantaron ante Europa, pero no culminaron las reformas previstas. Son singulares y se sienten observados, pero asumen en solitario el coste de sus decisiones.